Señoras y señores, es un gusto poder saludarles aquí por TN23 en su programa A la Medida. Sandy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches, listos para informarle y para acompañarle en el análisis de esta noche. Gracias por permitirnos darle algunos elementos para que usted forme también su propia opinión. Y vamos a hablar de una situación preocupante a nivel de salud, Julio, y es sobre la nueva variante Delta. Es correcto, y la saturación que hay precisamente en nuestros hospitales nacionales. ¿Vemos el contexto? Por supuesto, comenzamos. Vamos. El Ministerio de Salud ha reportado hasta un 95% de saturación en los hospitales ante el incremento de casos graves por COVID-19 en las últimas semanas. Aunque las autoridades han informado sobre ampliaciones en distintos hospitales, es necesario contar con más recurso humano. Muchos de nuestros hospitales de la red están saturados, tienen una gran cantidad de pacientes que no se tenían contemplados. Todo esto debido al aumento de casos que hemos estado teniendo. En función de esto, hemos estado habilitando otros espacios, tanto dentro de los hospitales como de otros hospitales que no se ocupaban de COVID, como es el Hospital San Vicente, para atender pacientes moderados. Estamos ya aumentando las camas, tanto en el Hospital del Parque de la Industria, como en otros hospitales. En el Hospital del Antiguo Guatemala se habilitó un ala más. Se está fortaleciendo con equipo, con instalación de gases para poder tener el oxígeno necesario. Sin embargo, lo menos que queremos es seguir aumentando los pacientes graves. Recuerde que no solamente se trata de aumentar las camas, sino que de conseguir recurso humano, y esto no se hace de la noche a la mañana. Pueden existir una cantidad de médicos, enfermeras y personal de apoyo que no tengamos la capacidad de poder contratar porque no existen, ¿verdad? Entonces ese es el tema. La ministra de Salud, Amelia Flores, dio a conocer que trabajan en el área donde será ubicado el primer hospital móvil procedente de España. Y tenemos, ahorita estamos ya estableciendo el área física en donde se va a instalar un hospital de emergencia que está próximo a venir, que va a ser instalado en las proximidades del Hospital Roosevelt, y que eso ya es también algo importante, y estará por venir otro en fecha próxima que lo anunciarán en breve. La capacidad de estos hospitales móviles es de hasta 300 camas, las cuales podrían estar disponibles en aproximadamente 2 meses. Y ante la presencia de la variante Delta en el país, las autoridades de salud han indicado que han tomado medidas al respecto en la red hospitalaria, y estas son algunas de ellas. Las autoridades de salud emitieron un comunicado en el cual señalan que ante el incremento de casos derivado de la variante Delta ha provocado una mayor demanda de camas en la red hospitalaria. Uno de estos casos es el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Salud Pública señala que aún con dificultades, el Hospital Temporal del Parque de la Industria no ha negado la atención médica a ningún guatemalteco que así lo necesita. Al mismo tiempo, reconoce que para encontrar una solución a esta situación se sumarán otras 32 camas a las 325 con las que cuenta el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Al mismo tiempo, hacen un llamado a la población para extremar medidas de bioseguridad, como el uso adecuado de mascarillas, lavado constante de manos con agua y jabón y el distanciamiento físico mayor a 1.5 metros. La situación ocupacional de los diversos hospitales a nivel nacional es bastante complicada. Así se encuentra el Hospital Roosevelt, que es uno de los más afectados. La ocupación en el área COVID-19 del Hospital Roosevelt se encuentra al 100%, lo que representa una alarma, debido a que de continuar con el incremento de casos, en el futuro no podrán seguir atendiendo emergencias, según Zagreb Sea de la Junta Directiva. Hasta el momento, el cálculo del personal médico del mencionado centro asistencial refiere que de 240 pruebas de COVID-19 que se realizan diariamente, el 35% da positivo. Nosotros tenemos habilitados un área en la medicina interna, en la emergencia y en las unidades de cuidado intensivo, y todo está lleno de COVID. Vamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder seguir, ¿verdad? Porque la medicina
topada, las emergencias topadas, y va a llegar un momento en el que nosotros no vamos a poder seguir atendiendo pacientes. Al día, el Hospital Roosevelt invierte 150.000 quetzales diarios para la atención de emergencias, incluso relacionadas a pacientes con el nuevo coronavirus. Además de pacientes con COVID-19, se informó que se deben atender a quienes buscan atención médica por enfermedades o percances. Además tenemos a los pacientes que nos consultan por otras causas, ¿verdad? Como traumatismos, enfermedades crónicas, enfermedades oncológicas que necesitan ser tratados. Dentro del referido centro asistencial también se han registrado brotes de COVID-19, sin embargo han sido controlados a lo interno según el médico, quien también hizo un llamado a la prevención debido a que las cepas que circulan en el país son altamente contagiosas. Bueno, la situación de los hospitales que tratan el COVID-19, Sandy, es evidente, ¿no? Con lo que hemos visto, con lo que se nos ha dicho y la situación que se evidenciaba en este momento en el Hospital Roosevelt, ¿no? Uno de los grandes. Pero fíjate cómo es esto. Increíble, ¿no? Por increíble que parezca, la mejor de las prevenciones en contra de todo esto que está sucediendo, e inclusive de la temida variante Delta, es que sigamos usando religiosamente la mascarilla, que sigamos con el lavado constante, continuo y permanente de manos y desinfección también, y por supuesto ese distanciamiento social. Increíble, pero entonces significa que si esto en el mundo, bueno, no solo en Guatemala, no está sucediendo, es que hay un relajamiento, ¿no? Hay una situación en la cual, bueno, países dejaron de usar la mascarilla. Totalmente. Mira, hoy la OPS ha sido un llamado a Guatemala para poder retomar entonces esas medidas, a poder nuevamente tomar ciertas restricciones y poder fortalecer también esas medidas preventivas para poder evitar los contagios, porque también estas medidas básicas que tú has indicado son vitales para que se pueda entonces evitar el riesgo de contagio. Pero sobre todo también el avance que se pueda tener en la vacunación, que la OPS también instaba a las autoridades a que pudieran continuar con los esfuerzos para poder inmunizar a la mayor cantidad de personas posible y generar entonces una protección a nivel nacional. Y aquí vamos a unir un tema muy importante, ¿verdad? Que siempre es bueno recalcarlo y repetirlo, es decir, el hecho de que las personas estén vacunadas de primera dosis, de segunda dosis, de esquema completo, al final de cuentas, no significa que no puedan volver a contagiarse de cualquier variante del COVID-19, inclusive de la temida variante Delta. Lo que pasa es de que obviamente los síntomas van a ser menores, va a ser una situación de un impacto mucho menor que no les va a requerir llegar precisamente a este sistema hospitalario que vemos hoy en Guatemala y en otros países saturado completamente, desbordado, rebalsado en sus capacidades. Totalmente, Julio. Eso es lo que se busca, ¿no? Protegernos para reducir el impacto que pueda tener. Porque actualmente son varios los jóvenes que están en situaciones graves, Julio. Importantísimo eso. Y bueno, y que al final el COVID demuestra de que no importa la edad, no importa la condición, realmente puede impactar de gran medida en cualquier persona. Así que todos somos vulnerables. Pero sí es cierto que mientras se tenga también la vacunación en el esquema completo, es un porcentaje de protección que podemos tener. Por eso es que yo quiero instarlos a ustedes que si ustedes están en el rango o en los grupos que pueden vacunarse, que asistan a los distintos centros de vacunación, porque también hay personas que no se quieren vacunar, Julio. Entonces, imagínate, no van a tener absolutamente nada de porcentaje, ni siquiera un 1% de protección. Nada, no, porque obviamente de eso se trata la inoculación, de eso se trata la vacunación. Vamos con unos primeros datos porque son importantes para este contexto, y es que, Sandy, fíjate que durante las 24 horas de ayer, martes 10 de agosto, se registraron, escuche usted bien, 4.618 nuevos casos, haciendo un total de 13.412 pruebas. Fueron 53 personas las que perdieron la vida ayer en Guatemala en su lucha contra el COVID-19, pero se indica que ocurrieron en fechas anteriores. El total de casos acumulados asciende a 398.990. Los casos recuperados estimados son 349.405 y hasta la fecha se registran un total de 10.898 personas fallecidas con relación al COVID-19. El número de casos activos es de 3.684, Sandy. Y bueno, ya vamos a dar otros datos posteriormente, pero es increíble lo que está pasando en nuestro país. Es increíble.
Totalmente, Julio. Vemos entonces cómo los casos positivos siguen aumentando y eso porque también hay que tomar en cuenta sobre una cantidad de pruebas que se realizan. Pero imagínate tú, que duplicaran esas pruebas también. Duplica el número. Los casos serían mayores. Es decir, hay varios casos donde personas no saben que tienen el virus y pueden estar contagiando a otros. Qué bueno lo que dices ahora porque nos da pie hablar a algo que ayer explicábamos y que mucha gente lo ha estado preguntando y con mucho gusto acá en A la Medida nuevamente lo repetimos. Los síntomas más comunes, los más presentes en la temida variante Delta, temida no por el máximo nivel de mortalidad, sino por el máximo nivel de contagio y de acción que tiene. ¿Cuáles son? Dolor de cabeza, nada que ver con lo que puede parecer el COVID-19, dolor de garganta y una secreción nasal, cual si fuera una influenza, cual si fuera un catarro. Ya los síntomas obviamente del COVID-19, digamos, en sus otras variantes, ustedes lo conocen, hay una tos que es una tos seca, hay una situación en la cual se pierde el sentido del olfato, el sentido del gusto, hay temperatura y hay otras situaciones que en la variante Delta es difícil, ¿verdad?, ver esos síntomas, pero si por allí usted siente algunos o estos 3 síntomas, ya no lo dude, es decir, seguramente es una víctima más de la variante Delta y bueno, está el sistema hospitalario, no sé cómo lo van a atender porque ya no hay capacidad, así que lo mejor, Sandy, una vez más es prevenir esa situación. Totalmente, Julio. Mira, tú hablabas sobre los casos positivos, los acumulados que hemos registrado. Yo creo que es oportuno que recalquemos estos datos para que realmente nos demos cuenta de la situación que estamos viviendo actualmente. Está bien, Sandy, con mucho gusto. Creo que es importante. Muchísimas gracias. Y es que ahí lo tenemos precisamente. Escuche usted. 53 fallecidos en estos últimos días a causa del COVID-19, 13.412 pruebas realizadas para 4.618 nuevos casos. Algo que es importante que le queremos dar a conocer es que ya son 10.898 personas, prácticamente 11.000, las que han muerto aquí en Guatemala por el COVID-19. Y también, Sandy, gracias a esta situación de que estamos repitiendo nuevamente estos números, es importante decir lo siguiente. Claro que hay situaciones en las cuales quisiéramos un sistema hospitalario con más camas, con mayor capacidad, o como decía acá el médico que se entrevistó, que hubiesen las medicinas, todo lo que se necesita. Claro que lo queremos, pero también quisiéramos una sociedad con una conciencia social en este momento, de cada uno, por familia, por persona, en la cual las medidas tan básicas que usted ya conoce de bioseguridad, que tanto se han dicho una y otra vez, se cumplan de manera religiosa. Pero también lo analizábamos en el interior de la República. Estas medidas de bioseguridad ya está costando que se lleven a cabo. ¿Y quién hace algo, Julio? Nadie. Esa es la pregunta. Nadie. Porque incluso, imagínate, es tanta la molestia decirle a alguien que se cuide por su propia salud, por su propio bienestar, sí, que incluso hay algunos alcaldes que yo me he enterado que han tomado pues la iniciativa de poner algunas restricciones, por ejemplo, en mercados, sí, en lugares comerciales, y bueno, la gente casi que los quiere linchar, molesta, ¿no? Entonces, imagínate, ¿dónde está la autoridad ahí? Ni siquiera eso se puede ir regulando, porque pues la gente se molesta tanto por decirle que cuide su vida, que cuide su salud. Exactamente. ¿Qué hacer? Es una de las grandes interrogantes. Es una de las grandes interrogantes, pero usted ya no lo dude, es decir, el COVID-19, ahí está, la variante Delta en el mundo y en Guatemala, ahí está. Mascarilla, lavado constante de manos y por supuesto ese distanciamiento social de más de 1.5 metros. Sandy, si te parece, vamos a dar por concluido este tema, ¿no? Claro. Pero ya regresaremos con otro. Así es, Julio, porque hemos tenido varios bloqueos, los veteranos militares pues han estado realizando algunas peticiones y parece que al menos en este tema vamos a tener unos días de descanso en bloqueos si se logran algunos acuerdos. Bueno, por lo menos los veteranos militares no van a seguir bloqueando en 15 días. Le traemos esa información y el análisis cuando regresemos en unos instantes porque nosotros somos A la Medida.